Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su espacio favorito de podcast de temas ambientales, causas ambientales. Esta semana tenemos un tema muy interesante, pero primero que nada doy la bienvenida a mis dos coestrellas. Bienvenida Dorothy y Karen. Hola chicos, bienvenidos a una nueva semana. Siempre es un placer conversar con ustedes. Me siento en los Oscars. Hola. Bueno, y esta semana vamos a hablar de un tema que probablemente para muchas personas no haya tenido la mayor relevancia, pero ya que en el pasado hemos hablado ligeramente de conspiraciones, esta semana vamos a hablar de conspiraciones reales. Así que nos ponemos en ese modo oscuro. Tenebroso. Sí, puede sonar tenebroso y vamos a hablar del greenwashing, un término, Alienado. no sé, tal vez bastante alienado, no reconocido, que podemos traducirlo, ¿no? Pero a veces es complicado hacer las traducciones literales. No, pero ahí va, pues. Sí, pero Ahí va nuestro rol de información, Paul. ¿Qué es el greenwashing en español, en nuestras palabras? en nuestras palabras. Uh-huh. Bueno, el término como tal se podría traducir literalmente a eso, es un lavado verde, pero vamos más allá. Tipo, un greenwashing es enverdecer algo. Enverdecer en el sentido de, digamos, darle este enfoque ambiental, Uh-huh. entre comillas, de positivo ambientalmente. Yo lo veía como un lavado Muy bien dicho. con color verde, ¿no? Como un lavado con color verde. En vez de con detergente o algo así, lo lavas con algo verde para que parezca que está Enverdecer, bonito. pues, enverdecer, Uh-huh. creo. ¿Quién se le va a enverdecer? Ya, muy bien. Hemos llegado Sí, a la pues. traducción. Bueno, y como la mayoría de estos términos que evidentemente están originados en países de habla inglesa o angloparlantes, este término fue acuñado en el 86 por un tal Jay Westervelt, ambientalista y estudiante, que curiosamente mientras él visitaba un hotel en Fuji, notó que a los huéspedes se les pedía que reutilizaran las toallas por el bien del planeta. Y así el hotel también podía ahorrar un poco de dinero, ¿no? Pero a la vez, este hotel estaba ubicado en territorios así de islas entre la naturaleza, pero estaba haciendo una expansión con evidente impacto ambiental. Entonces, ahí justamente nace la duda, ¿no? ¿Cómo me piden que yo, en aras de conservar el ambiente, reutilice toallas, pero ellos están ahí ocupando más de naturaleza o simplemente con fines económicos, ¿no? Que es una expansión. Entonces, Esa es la hipocresía comercial, diría yo. sí, pues. Y bueno, y esos casos los podemos replicar a lo largo de todo, de todo el mundo, de toda la historia. Hay muchas empresas, instituciones incluso que hacen una proclama para proteger el ambiente, pero por otro lado están depredando y consumiendo recursos. En líneas generales, entonces, greenwashing, ya lo han explicado bastante bien ustedes, chicas. Sería eso: hacer pasar por sostenible algo o una acción, mientras que por el otro lado también estamos destruyendo y depredando la naturaleza, ¿no? Entonces, este es el primer episodio de una serie que vamos a tocar sobre estos casos, conspiraciones reales, conspiraciones donde organizaciones decidieron ir en contra de las normas muchas veces, contaminar o consumir recursos más allá de lo que tal vez deberían, pero conscientemente. Estas son conspiraciones reales. Y bueno, y en este episodio vamos a hablar de un caso conocido como el Dieselgate y para otras personas el caso de Volkswagen a secas. Volkswagen la empresa, ¿no es cierto? Porque yo escucho Volkswagen y asocio al carrito, al escarabajo. Que por cierto, Así para es. que conozcan algo más sobre mí, era mi movilidad en el colegio. Y yo lo odiaba ese carro, lo detestaba, porque todos iban en su movilidad y su carro pues era no más moderno, y yo y mi hermana llegábamos en el escarabajito. Y ya se te tiró el Historia, mercado. pasado.
Por otra parte, creo que también del greenwashing, lo que más se conoce o tal vez de repente es un poco más cercano a la población es el tema ahorita de los plásticos, ¿no? Porque hubo una campaña fuerte en el tema de cañitas, el tema de reducción de plásticos y esas de que en vez de plástico uso papel, de repente como para acercarnos un poco al concepto, ¿no? O de repente también los casos conocidos también están relacionados al tema del comercio textil, ¿no? El fast fashion, que otro término acuñado que no me parece, pero que lo usamos, que justamente se trata de, ay, ok, Moda rápida. ajá, ok, es de repente hecho con algodón pino y que tiene no sé qué, o usa de segunda, pero al final de cuentas la cantidad que se está generando es excesiva, ¿no? Como para acercarnos hacia qué nos vamos a enfocar hoy día, pero de un caso puntual del mundo automotor. Y además porque el tiempo de vida de esa ropa es bien reducido y tienes que comprar, creo que también es una estrategia de marketing, ¿no? Porque se deteriora rápido y tienes que seguir comprando y comprar más y comprar más y comprar más y se generan más residuos. Entonces, un clásico ejemplo del greenwashing, del enverdecimiento, perdón. Bueno, también el hecho de usar estos términos probablemente va a ser otro debate, no vamos a entrar un poco ahí, pero sí de que oficialmente abrimos esta serie de episodios relacionados a eso. Más adelante vamos a hablar de los casos en los que ustedes ya han dado algún indicio, que incluso muchas veces tienen hasta nombre, ¿no? Pero bueno, para no seguir divagando con eso y aclarando un poco, sí, Volkswagen, cuando hablamos de Volkswagen, en este caso vamos a hablar del grupo Volkswagen. Es un grupo que enmarca diferentes marcas de vehículos, ¿no? Como los Audi, que es una dependencia de este grupo. También están los Skodas, incluso Porsche. Pero en este caso estamos hablando de todo el grupo Volkswagen. Entonces, ¿qué pasó? En 2015 se descubre a través de un estudio que estaba realizando la International Council on Clean Transportation, una entidad no gubernamental que precisamente evaluaba las emisiones, el impacto ambiental que tenían los medios de transporte, ¿no? Es más o menos lo que en algunos casos se podría entender como una organización en el caso de la Euro NCAP o la Latin NCAP, que también hacen pruebas en vehículos, que sí también van relacionadas a emisiones, pero principalmente su foco está en la seguridad. No sé si habrán escuchado de que hay vehículos que tienen 3 estrellas, 4 estrellas en Latin NCAP, para el caso de Latinoamérica, donde se evalúa la seguridad y si tienen más estrellas es más seguro y si es menos estrellas no sería tan seguro, ¿no? ¿Por qué hago referencia a esta organización? Por ejemplo, ellos cuando compran o hacen la prueba de un vehículo X, nunca reciben dentro de su política o de lo que nos comentan también a través de sus medios de comunicación, es que nunca reciben un vehículo brindado directamente por el fabricante o por los concesionarios, sino compran a través de terceros para que no se sepa cuál es el vehículo que va a pasar las pruebas. Y ese es uno de los problemas que a veces afrontan estas organizaciones, que no siempre hay recursos para probar todos los vehículos, ¿no? Pero eso sería el lado bueno, ¿no? Al contrario de que muchas veces en otras conspiraciones que también son reales, donde hemos podido ver organizaciones, en el caso saltándonos del rubro, hay una conspiración sobre el tema del valor nutricional del azúcar, que se hablaba en los 90 sobre todo, y donde crean organizaciones como el Consejo del Azúcar. Entonces, cuando vean una organización con este tipo de nombres, es muy probablemente de que estén muy afiliados o que tengan cierta simpatía al problema que van a evaluar, ¿no? Caso que no pasa en esta situación, porque si tendríamos, no sé, el Consejo Internacional. Tal vez probablemente los miembros sean los dueños de las empresas, como pasa en muchos consejos y en muchos grupos. Y Sí, ahí hay un sí. gato encerrado. En educación en Perú, la ANR, juez y parte. ¿Qué es la Aunque ANR? creo que se refiere a SUNEDU, y bueno, si bien es cierto, este es un ente del Estado. En este caso estamos hablando de organizaciones privadas, completamente privadas, y que tienen un fin específico y a veces con nombres tan explícitos. En este caso, si hubiera sido por una organización como, no sé, la Asociación Automotriz del Transporte Verde o algo así,
hubiese sido llamativo, ¿no? Pero en este caso esta institución incluso tenía problemas para hacer este tipo de evaluaciones, y en ese estudio que inicia en el 2012, que tuvo que colaborar con la Universidad de West Virginia, que prácticamente en algunas fuentes que he podido recopilar se dice que es quien habría financiado gran parte de la evaluación. Lo que hacen es pasar en una evaluación de 2.100 kilómetros entre San Diego y Seattle, por la costa oeste de Estados Unidos. Hablamos casi de California, ¿no? A diferentes vehículos. Uno era un BMW X5, un Volkswagen Jetta y un Volkswagen Passat. Entonces, ¿cuál fue el resultado alarmante? Es que estos dos últimos vehículos del grupo Volkswagen llegaron a dar hasta 35 veces o superar 35 veces los límites que estaban establecidos en esta parte, ¿no? En California. Y hay que considerar también que California siempre ha sido un estado que tiene estándares tal vez más estrictos. No sé si alguna vez han comprado algún producto que les ha venido con una etiqueta de para el estado de California, no sé, tener en cuenta la siguiente aclaración. No compro, no compro casi extranjero porque es más caro, chicos. Local. Yo apoyo emprendimientos locales. Bueno. Sería en el caso más que todo de cosas que no se producen acá, ¿no? Tal vez hablando de tecnología. Ah, Paul se refiere al iPhone, pues. Pero en ese caso, Paul, una pregunta, ¿cierto? Que el conjunto de normas que finalmente hacen la evaluación de lo que son las emisiones y los protocolos de control de los vehículos automotores, para el tema de Europa son las euros y para el tema de Estados Unidos estarían las TIER. Entonces, para California tienen sus normas un poco más exigentes que esas, entonces estamos hablando, para poder hacer el análisis. Así es, efectivamente, son más exigentes. Y de hecho, el problema de dónde parte todo es que desde el 2007 se planteó que se iban a, no sé, a recrudecer más los estándares. Y se tuvo escenarios como en el 2009, donde Volkswagen lanza su campaña de marketing de gran alcance para promover sus autos diésel limpios. Porque precisamente los nuevos estándares que se iban a implementar buscaban eso, que los vehículos diésel implementen mejoras, ya sea a nivel de combustión, de filtros, de N dispositivos para reducir sus emisiones. Entonces había dos formas de hacerlo. Entonces, como había dos formas de hacer eso, la primera era, obviamente, invertir, trabajar en la tecnología de los motores, trabajar en los sistemas de emisiones para llegar a esos límites y que incluso iban a ser más restrictivos que la norma europea Euro 5 que mencionabas, Karen. Y bueno, había otra alternativa, ¿no? ¿Cuál era? Hacerlos pasar como si fuesen probados por las autoridades y en ese momento reducir su índice de emisiones a condiciones en las que puedan cumplir con las normas. Entonces, ¿qué pasó? Volkswagen optó por lo segundo. Buscaron la forma de hacer trampa. ¿No serán peruanos estos? También ahí metiéndose la política del vivo, como lo hemos contado en otros episodios. Sí, pues, a veces da la impresión de qué pasó en la cabeza de los ingenieros, ¿no? Y bueno, siguiendo con el relato también del estudio que se estaba haciendo por parte de esta organización, ellos en 2012 terminan con esa conclusión, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿los de Volkswagen realmente son los únicos que tienen ese problema? Y se contactan con un ingeniero valenciano en España, ¿no? Para ver si lo que hemos tenido aquí en Estados Unidos se presenta igual en Europa o solo es un caso aislado o es precisamente de los dos coches que hemos comprado nosotros. Porque para ser más precisos, el BMW que había pasado las pruebas había cumplido con los estándares, ¿no? Entonces en 2013 colaboran con este ingeniero valenciano Vicente Franco, donde terminan concluyendo de que sí, efectivamente se estaba repitiendo el mismo escenario que se tenía en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando pasan el control están cumpliendo, pero yo estoy haciendo una prueba que no necesariamente es a condiciones de laboratorio y tengo que se está sobrepasando los límites descaradamente.
Claro, entonces, Con toda esta información, en septiembre de 2015, ya la EPA, alertada por estos ensayos, termina siendo público el fraude, que afectaba a motores diésel del grupo Volkswagen, como estaba diciendo. Entonces acá tenemos marcas como Audi, Seat, Skoda, Volkswagen y Porsche. para los que de repente no sepamos mucho de carros y cosas, en el tema de combustibles, ¿no? Para hacer la evaluación de las emisiones en general, normalmente se clasifican por una parte a los vehículos que usan gasolina, GND, gas natural, GLP, no gas licuado de petróleo, donde nosotros evaluamos la concentración de gases. Estos motores son a chispa o compresión, ¿no? Y por otra parte, los motores de diésel, que a veces de repente diésel es un término que no lo asociamos, pero sí hablamos directamente de los petroleros. Entonces, a eso es lo que estamos explicándolos para mayor entendimiento. Perfectamente, como contabas eso, Karen. Y bueno, nosotros como sí, nos está llamando entrar un poco en estos temas de conspiraciones, donde hay polémica y demás, pero también tenemos que explicar un poco el detalle, ¿no? Que es de lo llamativo de los diésel, es que tienen mayores emisiones a nivel de material particulado, pero hay otro de los parámetros que eran los que principalmente estaban sobrepasando, que son los óxidos de nitrógeno. O sea, que se generan a la combustión a altas temperaturas, que se dan en casi cualquier proceso de combustión, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué fue lo que se descubrió? ¿Cuál fue el truco? ¿Ustedes qué se imaginan? Si recuerdan nuestro capítulo de la recuperación de la capa de ozono, los óxidos de nitrógeno son uno de los causantes de la destrucción de la capa de ozono. Así que lo dejamos ahí como datito. Tal vez terminando este capítulo se puedan dar un saltito al siguiente para obtener más información. Sí, efectivamente, como dices, es uno de los principales responsables y con mayor potencial, creo que 40 o no recuerdo el número, unas tantas veces más que el CO2, ¿no? Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué creen que hacía Volkswagen para poder pasar estas pruebas? ¿Cuál era el truco que estaban utilizando? Podría haber hecho, Bueno, fíjate, en el peor de los casos, pagarle a la institución para que mida mal. Opción 1, pienso yo. Opción 2, que justo... pero eso sería muy obvio, creo yo. Ya, opción 2, para mí opción 2 puede ser que justo elige equipos o vehículos que en ese momento están de repente con la tecnología correcta y no presenta de repente los promedios que entran al mercado, ¿no? O opción 3, le inserta algo raro al equipo para que se controle en cuanto a emisiones, por ejemplo. Sí, yo creo que sería más probable de que le hagan algo para que en el momento de la medición salga lo que quieren que salga. Y sería también, digamos, habría menos trazabilidad, porque si le hacen algo al motor que solamente algunos científicos o especialistas conocen, el que está haciendo la medición probablemente simplemente use el equipo y mide externamente. Pero no sé, tal vez por ahí puede ser, Paul, que lo que le han hecho algo ahí al motor, al sistema de funcionamiento. Yo la verdad no sé nada de carros, Paul. Tú sabes, si me preguntan a mí, ¿qué carro es ese que está enfrente tuyo? Yo le digo el color del carro. Ah, es blanco, es negro. No sé de modelos, no sé de placas, nada. No como alguien que conozco que una vez caminando en la calle, un carro pasó y lanzó su madera y solo con el olor dijo, este es diésel. Tengo un Es sensor como ojo en de mi nariz. bruja, Tengo un sensor no en mi te nariz, equivoques. amigos. Ella es nariz de Karen, no se equivoca, ella identifica solamente con el olor que combustible es el que tiene. No, también al Es oído. cierto. También al oído. También escucho el motor y sé si es diésel o es gasolina. Así encima una olidita nada más, una respiradita. Dice, este carro, Me avergüenzan. carro tras carro, ella identificó. Ya sabes, Volkswagen, contrátame. Cambia tu jefe de misiones, aquí tienes a Karen. Y bueno, lo que pasó, y así se cierta, no puedo encontrar información sobre si era un dispositivo en específico, porque también hay varios medios que solo hablan de un software. Pero ¿qué pasaba? Tal parece que como se hacen las evaluaciones de emisiones,
que un vehículo nuevo tiene que pasar para circular en Estados Unidos y en California también, entran a un laboratorio. Un laboratorio con condiciones estándares, donde se ponen los vehículos, muchas veces en una rampa, donde empiezan a rodar a diferentes velocidades y un analizador de gases que está tomando la concentración de sus emisiones, ¿no? Entonces, lo que hacía este software o dispositivo, que lo vamos a dejar así, es evaluaba esas condiciones. Se daba cuenta de que le estaban haciendo un test, le estaban tomando un examen. Y al momento de que notaba esto, cambiaba el funcionamiento del motor. Porque hay que tener en cuenta que los motores de hoy en día funcionan con una central electrónica, como decir un cerebro, con una computadora, donde hay ciertos mapas, ciertos parámetros que definen, no sé, cuánto combustible echar a cada cilindro, al momento de la compresión, en qué momento tiene que hacer la combustión, y así se van regulando varios parámetros a medida que va circulando, a la presión del aire y demás factores. Entonces pasaba esto. El sistema se daba cuenta, me están tomando un examen, entonces funciona de una forma que cumplo los estándares. Y cuando salgo a la calle, ya sea con el ruido, con los regímenes de aceleración, el motor empezaba a funcionar otra vez. Y es por eso que al momento que se hizo la otra evaluación, que fue 2100 kilómetros, recién se pudo ver eso, ¿no? Cuando pasaban las pruebas no se veía. Entonces lo habían programado. O sea, Sí, el vehículo era capaz de darse cuenta que lo estaban evaluando. o sea, tipo como un vehículo inteligente o algo así, se podría decir, ¿no? Cuando reconoce algún patrón o algún factor externo y se activa alguna, como que alguna función o algo así para que pase las pruebas. Ay, oye, eso es medio como que suena como de serie o de película o algo así, ¿no? Como los casos que ves en las series de abogados, algo así. Y Porque me parece raro, o sea, totalmente irreal para mí que pase eso, porque obviamente no soy de ese rubro, ¿no? Pero tal vez es más común de lo que parece. Y de repente, y solo para de comentario, de repente un poco solo en la parte económica, de repente la plata que pudieron invertir en la campaña publicitaria de decir que es un carro que consume diésel más eficientemente, podrían haber dicho usar ese monto de dinero para mejorar la tecnología, ¿no? Y realmente apuntar de repente a un carro que si bien no va a ser cero emisiones, tenga una real reducción, ¿no? Y más sincera y sincerarse al mercado y no venir a vender cualquier cosita. Y ahora, también ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían muy bien, o sea, diseñaron precisamente eso en aras de engañar al sistema. Entonces, yo creo que hay que cuestionar también ese nivel de arrogancia que pueden tener esas empresas o los directores, los directivos de estos grandes conglomerados que se consideran por encima de la ley para que se crean con la potestad de poder hacer eso sin ningún tipo de repercusión. Porque tal vez hay muchos casos que aún no se ha sancionado o que aún se desconoce, pero creo que esto es cosa de todos los días. Sí, así como han dicho, se dieron la tarea de crear un sistema para poder sacarle la vuelta, ¿no? al procedimiento de evaluación. Bueno, de acuerdo a más datos que se puede visualizar en diferentes páginas especializadas y no especializadas, para citarles una, en motor.es y la BBC también, donde hay bastante información, así también como un artículo publicado en Forbes que van a poder acceder en la descripción. Lo principal que se ha podido dilucidar después de diferentes investigaciones es que al parecer todo habría iniciado con dos ingenieros que al verse presionados porque iba a haber un cambio regulatorio y con el presupuesto que tenían optaron por esta forma. Pero a veces hay que hacer incluso evaluaciones a nivel de compliance. Vuelvo a utilizar un término que no le gusta a Karen. Pero vamos a hablar de lo que sería el gobierno corporativo, ¿no? Y esto aplica a organizaciones desde una persona hasta de este tamaño, ¿no? ¿Qué pasa detrás de las personas? ¿Por qué pensar de que es más fácil saltarse la norma que en realidad cumplir con un estándar? Y peor, salir y vender de que somos completamente verdes. Entonces, estos sistemas de control a nivel corporativo deberían de haber podido
alertar a medida que esta iniciativa se estaba descubriendo tanto a nivel de la empresa y obviamente que se termina descubriendo más adelante, ¿no? Pero ¿qué pasó? De acuerdo a las investigaciones, la información llegó a diferentes niveles, al jefe de control de emisiones, al jefe de motores, al jefe de fabricación, y así terminó con la cabeza del grupo Volkswagen, donde el presidente, en vez de decir sí, ¿qué está pasando? No podemos hacer esto, tenemos que cortar esto, que es saltarse la norma, terminó aceptando e incluso se dice que habría sido parte activa en la conspiración. De todas maneras, o sea, yo digo, o si el jefe no sabía, es porque no quiso saber e hizo hizo oídos sordos, o si el jefe no sabía de verdad y era porque tal vez una cabeza más abajo que también tenía poder de decisión, tomó las decisiones por él, entre comillas, y si hubiera enterado ya lo hubiera despedido, o sea, eso es como, no sé, hacer eso, ir detrás de la espalda de alguien, no, de todas maneras sabía. Ha sido parte de la conspiración, creo yo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el presidente de apellido Wintercon, incluso de acuerdo a una nota publicada por la BBC, se hace énfasis en que la organización, el International Council for Clean Transportation, estaba, al momento de que identificó esta anomalía, le notificaron a la empresa de que eso estaba pasando, ¿no? Entonces, con todas las investigaciones que se estaba haciendo ya por la Fiscalía General de Nueva York, se relata de que había un memorándum de la persona que en Volkswagen que termina recibiendo el detalle de este estudio, le pasa un memorando al presidente, a Winterkorn, o como se pronuncia, y parece que él, sí, efectivamente, eso sería la prueba de que sí sabía, más allá de que extraoficialmente habrá podido conocer detalles o no de la conspiración que se estaba haciendo, ¿no? Entonces ahí hay un inicio de que sí, conocía y era consciente, aunque más adelante dijeran de que no, es un correo que se perdió y poco más, ¿no? Entonces ahí podemos seguir con la pregunta de ¿y por qué es importante cumplir con los estándares? O sea, ya son vehículos, probablemente solo usando una marca, y entonces ¿por qué? Ahí, para poder desarrollar un poco más lo que comentabas, Dorothy, o sea, el caso del NOx es un gas de efecto invernadero y obviamente también puede ser a nivel de troposfera un contaminante del aire. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Por qué también es importante evaluar los estándares de calidad ambiental? En este caso particular, ¿no? Que estamos hablando de las emisiones, valga reiterar, estamos hablando justamente de los gases y de la calidad del aire, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del estado en el que están los vehículos automotores, todos los gobiernos actualmente tienen un marco normativo para permitir ingreso de vehículos, para permitir comercio de vehículos y para permitir incluso la misma circulación de los vehículos dentro de cada nación, vamos a decirlo, ¿no? ¿Y por qué es importante desde el sector ambiental? Pues porque básicamente van a ser los principales que van a estar botando estas emisiones de gases a nuestras naricitas y nos van a ir contaminando, ¿no? La misma Lima es una de las ciudades más contaminadas por el tema y su principal contaminante es el parque automotor. Entonces, si es que no hay un marco normativo que regula esto, obviamente instituciones o corporaciones, como en este caso particular, van a sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, hay un rol importante, creo yo, tanto de las corporaciones para involucrarse y vender productos que realmente se ajusten a las necesidades con un menor impacto, pero también del sector público para, por ejemplo, hacer el control a todos los niveles, ¿no? Desde el comercio, ya que no somos productores de repente de vehículos ni motores, pero sí de repente para permitir la introducción y también para el control interno, ¿no? Pero también, y incluso creo que mucho más de la sociedad civil, ¿no? Porque pueden haber N leyes, porque ahorita en Perú al menos hay un montón de normativa. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando ni nosotros mismos hacemos, por ejemplo, nuestra revisión técnica vehicular a tiempo? O cuando nosotros mismos vamos a Zángaro y pagamos una revisión técnica que no vale. ¿Y qué estamos generando con eso? Entonces, si lo hace Volkswagen, ¿por qué no lo hago yo? Pues, ¿no? Entonces, ¿a qué apuntamos? Podemos criticar, pero también hay que ver qué podemos hacer como personas de a pie, ¿no? Un poquito de contexto, a Zángaro es una zona que acá es una avenida
que acá en Lima, que en Perú se le conoce porque ahí te sacan todo, puedes ahí mandar a hacer todo lo que quieras y parece real. Por ejemplo, licencias, certificados, comprobantes, todo tipo de documentos. Lo puedes, y es una frase muy común, no, mándale a hacerlo a Zángaro, y ahí sacas todo lo que necesitas, solo para poner un poquito en contexto. Y para complementar lo que dice Karen, los estándares son importantes porque precisamente ella lo mencionó, nos establece digamos, el valor máximo que se debería de emitir de un contaminante, porque después es dañino no solo al ambiente, sino para la salud de las personas. Y también porque si no habría anarquía, como también se ha venido mencionando, y las empresas harían absolutamente lo que quisieran en aras. La meta de una empresa es generar activos económicos y crecer su capital. Entonces, independientemente del daño colateral que puedan ocasionar. Eso es lo de menos para ellos. Estas normas precisamente regulan eso, precisamente regulan de que no haya ese daño colateral, no haya afectación tanto a las personas, a los seres humanos como a los demás seres vivos de nuestro planeta y los diversos ecosistemas que nos acompañan y que convivimos con ellos, ¿no? Entonces, creo que también eso es una importancia que vale la pena mencionar. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, con todo esto del greenwashing hay que ser conscientes también de que descubrir este tipo de conspiraciones a veces es un poco difícil, ¿no? Porque hay que estar detrás, a veces a tener información que viene directamente de la organización, como fue este caso. Todo se descubrió también por la información que empieza a brindar un ingeniero que trabajaba para Volkswagen. Probablemente ese ingeniero soltó la boca a cambio de inmunidad, para que no lo procesaran a él. Lo he visto en mis series policiales. Ya eso está muy conspiranoico. Así es, o sea, dicen, ya yo te doy información, pero no es gratis, pues no me proceses a mí o no me culpabilices a mí, yo simplemente te estoy dando la información. Sí, bueno, también la justicia, como hemos visto, tal vez a través de series, cómo funciona en Estados Unidos. Es común, creo, que se den ese tipo de tratos entre la fiscalía, ¿no? Y las investigaciones. Tal vez acá no vemos tanto de eso, pero me parece que allá pasa más. Y bueno, más allá, entonces, como ya hemos visto que es necesario, que los efectos que puede tener incluso para la población pueden ser de gran impacto, o sea, los óxidos de nitrógeno como tal pueden tener muchas enfermedades a nivel, cuando se quedan a nivel de troposfera. También ser componentes que van a promover como dijiste, Dorothy, ¿no? A la degradación de la capa de ozono. Y en realidad afectar todo el ambiente como lo tenemos, lo cual es realmente condenable y probablemente multas sobre eso también tendrían que ser aplicadas. Lo curioso es que no sé si sea ideal, tampoco voy a entrar mucho en detalle de que si está bien o no las multas que se le han dado a la empresa, pero sí van en torno a los miles de millones de dólares. Incluso hay publicaciones que hablan que esto les habría costado más de 20.000 millones de dólares, más allá de los acuerdos que se hayan tomado para resarcir a cada uno de los afectados, porque son dueños de vehículos que terminan con un vehículo que no es lo que les estaban ofreciendo o no es lo que les estaban vendiendo. Aclárame una duda, porque vi que en una de estas multas que se les había aplicado a la empresa habían quedado en darle 700 millones a los consumidores de una de estas, digamos, denuncias colectivas. Y no entendía si es 700 millones como que para todo el grupo o 700 millones para cada uno, para cada una de las personas. O sea, ¿dónde estaba para unirme a ese grupo? Tendría 700 millones para cambiar la vida. No, normalmente en este tipo de demandas, y como fue en este caso, es a todo el grupo. Incluso se habla que le tocaba más o menos entre 3.000 a 10.000 dólares a cada uno de los demandantes, dependiendo de su caso, ¿no? Porque no cada uno tenía el mismo vehículo y los acuerdos se tenían que hacer de forma individualizada. Bueno, y ese es uno, ¿no? General, ¿no? O sea, es una gran cantidad de dinero que se mueven en estas corporaciones
que de verdad a mí me sorprende muchísimo. Nosotros hablamos así, las personas comunes y corrientes hablamos de sol a sol y estamos contando los soles para llegar a la semana. Y ahí están hablando de ciertos grupos de poder, hablan de colectas, de, digamos, de multas, de juicios de millones. A mí me parece muy, digamos, irreal para mi realidad, ¿no? Pero es una realidad de allá de muchos. Sí, y bueno, y mencionas un caso, ¿no? Eso fue en Estados Unidos. Igual, las demandas empezaron a repetirse en varios países. Diferentes países empezaron sus propias investigaciones, porque de acuerdo a la información que empezaba a dar Volkswagen a la fiscalía, eran de Estados Unidos, no eran solo vehículos vendidos en Estados Unidos, sino abarcaban a todo el mundo. Y bueno, entonces, ya para finalizar con con la última parte del episodio, es ¿qué pasó después con Volkswagen? ¿No? Ya hemos visto que ha estado pagando multas en acuerdos, y en general la controversia le ha salido mucho más caro que invertir en la investigación de una tecnología tal vez que sea más limpia, como lo ha dicho Karen. ¿Qué pasó? Esto no solo terminó afectando a Volkswagen como tal. De hecho, el día que se publica la nota de la EPA donde acusa a Volkswagen de haber violado la reglamentación, que fue el 18 de septiembre de 2015. 3 días después, 21 de septiembre, la cotización de Volkswagen se hunde 20%. Y después que admite que sí, efectivamente, había cometido el fraude y su presidente termina dimitiendo, las acciones terminaron cayendo mucho más. Lo curioso es que terminó arrastrando a prácticamente toda la industria automotriz. De todas maneras, creo que este tipo de acontecimientos al final es una alarma, ¿no? O sea, si alguien lo pudo hacer, ¿por qué los demás no? O sea, si alguien lo hizo, acá hay uno. Y eso es bueno, ¿no? Y que no sea solamente un hecho que suscita en el momento. O sea, ya pucha, atrapé a este ladrón, a este delincuente, y en ese momento me voy a hacer la campaña publicitaria que estoy revisando y el próximo año ya no, que es lo que ocurre a veces acá en el país, ¿no? Que a veces hay como un incendio y en ese momento todas las instituciones van a apagar ese incendio y luego se olvidan de tomar medidas preventivas, ¿no? Lo mismo ocurre en tema de emisiones. Sí, y efectivamente creo que deberíamos de tomarlo como que esto ya siente un precedente de que se ha multado, se ha sancionado, ya han habido consecuencias a estas acciones que ha hecho una empresa erróneamente, ¿no? Entonces, probablemente y espero que sirva de motivación para las demás empresas y no repitan esas mismas acciones, no repitan esos mismos errores, porque pueden haber consecuencias y tal vez no en el momento que lo hagan como ocurrió con Volkswagen, pero unos años después o posteriormente, probablemente sí, y luego van a tener una multa de miles de millones de dólares como ha sucedido en este caso, ¿no? Así es, sí. Y como estaba diciendo, empresas o grupos, caso de Fiat, que ahora es Stellantis, igual, se vio inmerso en el problema, terminando incluso de pagar acuerdos con la justicia de Estados Unidos en torno a los 300 millones de dólares. Caso de Fiat, una cantidad muy similar en Europa, creo que 500 millones. Y así, y bueno, todo también parte de una investigación que termina culpando también a Bosch. Entonces, si uno se pregunta, Bosch, Volkswagen, ¿qué tienen que ver, no? Bosch es el proveedor de muchas empresas automotrices que trabajan desde el sistema de combustión, cuáles son los activadores, e incluso maneja el software de combustión y de funcionamiento de los motores. Entonces, se menciona de que Bosch habría sido quien elaboró el software en coordinación con Volkswagen. Obviamente Bosch ha negado todo esto, pero sí se encontró evidencia de que el problema estaba también en el software de Bosch. Y bueno, ellos indican de que entregan el software a la empresa y ellos son libres de aplicarlo de la forma que quieran, ¿no? Bueno, Bosch también para tomar acciones sobre esto terminó por hacer acuerdos donde no aceptaban la responsabilidad, pero también pagando multas muy, muy altas. Eso también nos hace pensar de que tal vez pueda ser que sean inocentes, pero a veces por asociarte con una empresa que ha terminado por hacer las cosas mal, también te ves inmiscuido en eso, ¿no? Desconfío, Paul, desconfío de que Bosch no sabía nada. Una floro de Bosch, ¿ah? Bueno, pero al final creo que también un mensajito acá es que es
si en algún momento estás haciendo alguna acción, ¿no? Como empresa, como autoridad o como persona en el tema, te van a atrapar a ti y a todos tus compinches. Entonces, mejor invierte ese tiempo, invierte ese dinero en hacer las cosas de manera correcta porque al final repercuten en la salud de muchas personas, ¿no? Estas acciones, al menos en el sector automotriz, afectan al ambiente y a la salud. Entonces, tengan en cuenta de repente, un poquito más allá de la plata, están esos otros factores, ¿no? La salud de las demás personas. Sí, y como siempre nosotros también mencionamos y promovemos en nuestros capítulos que la información la información que nosotros les brindamos les sirva para hacer juicio crítico, para cuestionar nuestras acciones, para cuestionar las acciones también de los demás, para decirles, comentarles si tal vez pensamos que están haciendo algo mal y para conversar al respecto, ¿no? Precisamente esa es la finalidad de este podcast, de brindarles información y que, bueno, ustedes la puedan utilizar como una herramienta de mejora, de obtener más conocimientos y también que pasen un buen rato con nosotros y se informen más. Entonces, por ese lado creo que ese es el mensaje también que nosotros nos gustaría brindar en este capítulo. Sí, así es. Y ya para cerrar, lo único que sí me parece bastante llamativo es que es la capacidad de Volkswagen de readaptarse y sacar algo provechoso de un escenario tan negativo como este, ¿no? Porque no solo dañaron su marca, sino incluso a nivel mundial se dañó la marca que se conocía y creo que es bastante común a nivel mundial esta de hecho en Alemania. Lo hecho en Alemania es de una ingeniería superior, es mucho mejor, es más fiable y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado de Volkswagen a día de hoy? Porque ya han pasado bastantes años. Es que se ha transformado de tramposo de emisiones a líder climático. ¿Qué quiero decir con esto? Ha iniciado una fuerte campaña de transición a la movilidad eléctrica. Incluso de acuerdo a notas de Forbes y de la BBC, que también van a estar, como ya dije, en la descripción, se habla de que Volkswagen estaría liderando la transición a la movilidad eléctrica y muchas veces hasta confrontando de alguna medida lo que buscan ciertos sectores de la industria automotriz, incluso de la industria petrolera, ¿no? En contra de esto. Eso sería todo, chicos, y bueno, discutan, debatan toda la información que siempre se les da y también no olvidemos de que sí hay conspiraciones reales y no todo se trata de ovnis y de extraterrestres. En nuestras redes sociales, denle me gusta y compartan este podcast con todos sus amigos. Hagan sus revisiones técnicas, amigos, a tiempo. Nos vemos la siguiente semana.